Bendiciones, bendiciones, queridos hermanos. Un gusto una vez más estar con ustedes en este su canal, El Predicador, la voz que clama en el desierto. Un espacio de formación ministerial, un lugar donde tú puedes aprender doctrina bíblica 100% genuina, nada de filosofías humanas ni conceptos humanos. Esto es Biblia 100%. Hoy es la segunda noche de vigilia que estamos haciendo en el ministerio a favor de nuestros hermanos. Así que si tienes algún pedido de oración, por favor déjalo en la casilla de mensaje ahí en los comentarios y vamos a estar orando por ti, vamos a estar orando por todo lo que tú necesites. El día de hoy vamos a hablar de un tema más que interesante y vamos a hablar al respecto de la disciplina. Así que bienvenido a cada uno de mis hermanos en esta noche donde vamos a estudiar la palabra de nuestro Señor. El día de hoy vamos a hablar un poco de la disciplina, como ya mencioné. Muchas personas se encuentran un poco frustradas cuando tienen disciplinas en su vida de parte de Dios. Se molestan porque reciben una corrección, se inquietan cuando las cosas no salen como deberían, se molestan cuando aparentemente el Señor no escucha sus oraciones y entonces se enfadan con Dios, diciendo cosas como: si yo soy tu hijo, entonces ¿por qué me sucede estas cosas? Si yo soy tu hijo, no me debería ocurrir esto o aquello. Entonces, sacando todo de contexto, lo único que me importa es lo que yo quiero, lo que yo sienta, lo que me parece correcto y no lo que Dios quiere. También tenemos personas que se portan de una manera incorrecta delante de Dios, que no cumple con la palabra de nuestro Señor Jesucristo y no quiere aceptar la corrección. Entonces dicen: bueno, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios me va a castigar? Si Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es eterno, entonces ¿por qué Dios va a corregirme? ¿Por qué tengo yo que pasar por esta situación? ¿Acaso Dios no me ama? Y esta es una pregunta muy válida y la vamos a responder a la luz de las Escrituras. Acompáñenme. Para definir la disciplina, primeramente, es la formación del carácter mediante corrección, instrucción y entrenamiento constante. No es un castigo sin sentido, ¿sí? La disciplina del Señor en tu vida tiene un propósito y ese es formar el carácter de Cristo en tu vida. Así que ese es el propósito real de la disciplina y no deberías enfadarte de recibirla. Ahora bien, Proverbios capítulo 12, verso 1 en adelante nos dice: el que ama la disciplina, ama el conocimiento, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. No lo dice el predicador, lo dice la palabra de Dios. Si tú amas la verdad, tú dices amar a Dios, tú dices amar a Jesús, entonces debes también amar la disciplina, la corrección, porque si no, lo contrario es que eres un ignorante delante de Dios. Y esto es muy importante de poder entenderlo. Ahora bien, en Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire y note esto que es muy importante. Dice el Señor que todo aquel que Él ama corrige o disciplina. ¿Por qué lo corrige y por qué lo disciplina? Porque eres hijo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si Dios no corrige a alguien, ¿no es su hijo? Ponlo de esta manera. Cuando ves un grupo de adolescentes o niños cometiendo una travesura, pon por ejemplo que rompen la ventana, el cristal de la ventana de un vecino, y uno de los muchachos que están en ese grupo es tu hijo. Tú inmediatamente sales y vas a su encuentro y los reprendes, lo corrige, quizás hasta lo tomas de las orejas y lo llevas a la casa. Pregunta: ¿a quién corriges tú? ¿A tu hijo o corriges a todos? ¿Verdad que solamente a tu hijo? ¿Por qué? Porque eres tú el Padre. Así trabaja Dios con nosotros. Dios solamente corrige a aquellos que son sus hijos.
no a aquel que no es su hijo. Por eso la escritura en Hebreos 12:6 es más que claro. Dios disciplina porque Él ama. Él corrige a sus hijos, no al de afuera. Si tú pasas por una situación donde sabes que estás siendo corregido por el Señor para que tú empieces a madurar y formar el carácter de Cristo, en lugar de quejarte y andar llorando, deberías estar en sumo gozo, porque eso significa que tú eres hijo de Dios. Pero si bien ahora tú haces todo lo que quieres y realiza todo lo que tú deseas, sea bueno o sea malo, y no recibes corrección, empieza a preocuparte porque quizás no eres hijo de Dios. Aunque te parezca doloroso, esta es la verdad de las Escrituras. Solo Dios ama y corrige a aquel que es su hijo. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza al principio, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por supuesto, no está hablando ningún misterio. A nadie nos gusta ser corregido de nuestros errores. A nadie no nos gusta que nos confronten con la verdad. Y nos duele, y en muchos casos hasta nos da tristeza. Pero esto es solo el principio. Ahora, si tú recibes la corrección y recibes la disciplina del Señor, seguramente más adelante verás el fruto. Y la palabra del Señor dice que es fruto apacible de justicia. Vas a madurar, vas a obtener el carácter de Dios en tu vida, vas a ser un mejor hijo de Dios, vas a aprender a cómo lidiar con las situaciones en el futuro. Y ya no vas a ser un niño lleno de caprichos y rebeldía donde solo piensa en que papá Dios, como es amor, tiene que cumplir todos tus deseos. Eso no funciona de esa manera. Así que podemos concluir en esta sección que la disciplina del Señor no es un rechazo, es la señal de paternidad, ¿ok? Dios no te está rechazando por corregir tus errores, te está diciendo: tú eres mi hijo, yo soy tu padre y necesito corregirte. Gloria a Dios por eso. Es un motivo de celebración, no de tristeza. También vemos el que ama la verdad. ¿Tú amas la verdad? El que ama la verdad ama la disciplina, ama la corrección. No se molesta por ser corregido en su vida, sino que acepta la corrección y cumple con el propósito de Dios. Y también vemos que Dios no corrige a quienes no son sus hijos. Es así. Dios no corrige a quien no es su hijo. No hay razón de serlo tampoco. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona la corrección de Dios en tu vida y en mi vida. Vamos a ver unos ejemplos claros en las Escrituras. Número 1. Corrección a través de la palabra. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y corregir. ¿Sí? Así que una manera de disciplina, de corrección, es a través de la palabra, a través de la Escritura. Cuando tú lees las Escrituras puedes notar que todos tus pensamientos, cuando están mal, se van alineando conforme a la voluntad de Dios, conforme tú vayas aprendiendo las Escrituras. A través de las Escrituras Dios nos va corrigiendo y vamos madurando. Otra manera de corrección es a través de la convicción interna, y esto es por obra del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, ¿sí?, convencerá al mundo de pecado, hablando del Espíritu Santo. Es decir, que cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te va a inquietar y te va a molestar para que entiendas que debes corregirte, que debes volver al camino de la verdad y no seguir por tus propios deseos. Así que es el Espíritu Santo obrando en ti
y eso es porque tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Otra manera de disciplina son las consecuencias permitidas por Dios, y toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos trae una consecuencia. Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué me va mal? ¿Por qué nada me sale bien? Y empieza a culpar aún a los demonios. Y yo te hago una pregunta, ¿acaso simplemente no es una consecuencia de una mala decisión que tomaste en tu vida? Suele suceder, muchos nos equivocamos y cuando recién empezamos en nuestra vida cristiana no somos maduros ni tenemos todo el conocimiento. Vamos aprendiendo paso con paso, día con día, y es posible que en alguna oportunidad vamos a tomar una falsa decisión, una decisión incorrecta, y va a tener consecuencias, pues esa consecuencia nos sirve como disciplina. Esas consecuencias son las que el Señor te dice, bueno, de esta manera vas a aprender, puesto que no quisiste aprender con la corrección a través de la palabra, tampoco quisiste oír al Espíritu Santo para cambiar tu vida. Entonces vendrán las consecuencias, y a ver si con esto sí aprendes, en otras palabras. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, todo lo que el hombre sembra aprendes, en otras palabras. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y todo es todo, sea bueno o sea malo. Ya dependerá de ti cómo serán las consecuencias de tus decisiones. Otra manera de disciplina del Señor es prueba y proceso formativo. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 nos dice, tened por sumo gozo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Esto ya no tiene nada que ver con consecuencias, sino que Dios está probándote en tu fe. Cuando tú estás pasando por un dilema en tu vida y no sabes cuál es la razón, en teoría no tienes pecados ocultos, no te has comportado mal y no estás en rebeldía. Sin embargo, la situación está difícil en tu vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, probablemente sea el Señor probando tu fe. ¿Y qué dice la Escritura? Que debes estar en sumo gozo, porque el fruto de esta prueba traerá paciencia a tu vida. Va a hacer de ti una persona más madura, que tiene más conocimiento y más comunión con el Señor, y de esa manera vas a poder crecer espiritualmente. Al fin y al cabo de eso se trata la vida cristiana, no solamente creer en Jesucristo y quedarme sentado, sino madurar y poder discipular a otros el día de mañana. Pero ¿cómo voy a discipular si mi fe no es probada primeramente? Recordemos la historia de Job. Él no había pecado, era un varón justo, perfecto, ante los ojos de nuestro Señor y Creador. Sin embargo, su fe fue probada al sumo y fue aprobado, este siervo fue aprobado, ¿verdad? Por último, podemos hablar que una manera de disciplina es la corrección mediante autoridad. Por último, podemos hablar que una manera de disciplina es la corrección mediante autoridades o líderes de la iglesia. En Hebreo capítulo 13, verso 17 nos dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Pero aquí quiero hacer un énfasis. Está hablando de los pastores genuinos, los siervos de Dios que trabajan por amor a las almas. Por ello aclara, ellos velan por vuestras almas. No estamos hablando de pastores asalariados que lo único que velan y le interesan es tu dinero. No, sino pastores que realmente sirven al rebaño con amor, con diligencia, con paciencia, con sabiduría. Estos pastores están ahí puestos para guiarte en este camino espiritual. Entonces, cuando ellos ven que tú estás mal en alguna situación y te traen un consejo, una palabra que es de parte de Dios, ¿cuál es tu deber? Obedecer, porque es Dios operando a través del siervo, a través de este varón, para que tú entiendas que estás quizás cometiendo un error. Así que debes aceptar la corrección, debes obedecer a tu pastor,
si este pastor, vuelvo e insisto, es un varón de Dios genuino. Y para terminar, el creyente disciplinado no vive cómodo con el pecado. Para eso lo puedes leer en Salmos 32:3. El Señor no permite que un hijo suyo sienta placer en medio del pecado. ¿Podemos pecar siendo hijos de Dios? Claro que sí. Por eso la Escritura dice: abogado tenemos si pecamos, y es a Jesucristo nuestro Señor. Y el Espíritu Santo no va a permitir que tú sientas placer como lo sentías antes de conocer a Cristo. Quizás antes eras un mentiroso compulsivo y no te importaba engañar a las personas, pero si ahora en esta vida en Cristo y una nueva criatura que eres, intentas mentir, te vas a sentir mal y el Espíritu Santo te va a incomodar. Y así es con cada pecado que quieras realizar, no te vas a sentir cómodo porque eres un hijo de Dios y deberías ser luz y no tiniebla. Pero si te sientes cómodo con la mentira, con el engaño, con el fraude, con la fornicación, el adulterio, etc., entonces pregúntate si realmente eres un hijo de Dios, porque la palabra no miente. Salmos 32:3 dice que el Señor inquieta el alma de aquel que es su hijo. No le permite tener paz en medio del pecado. Debería haber un cambio en nuestras vidas si aceptamos a Cristo, y obviamente ese cambio es que ya no estoy cómodo viviendo lejos del Señor, no estoy cómodo llevando una vida doble, no estoy cómodo ni tengo paz si estoy en pecado. Soy un hijo nuevo, una nueva criatura, y he sido transformado por el Señor. Claro que pecamos, porque el pecado vive en nosotros y esto seguirá mientras estemos en esta tierra, pero también es cierto que tenemos al Espíritu Santo, y es cierto que si le pedimos fortaleza, ya no sentiremos paz, ni gozo, ni placer al cometer un pecado, sino todo lo contrario, vamos camino a la perfección y no pecar más. El cristiano no vive en pecado recurrente, peca esporádicamente, pero se arrepiente, madura y deja ese pecado y no lo vuelve a cometer. Y esa es la verdad del Hijo de Dios, y es por eso que Dios te disciplina y te corrige, porque quiere que tú tengas el carácter de Dios, quiere que tú aprendas a tener la mente de Cristo, quiere que seas un cristiano maduro y preparado para discipular a otros. Porque a fin y al cabo nuestra tarea como hijos de Dios es eso, ser discípulos para luego discipular a otras personas. Pero si no maduramos en la fe, entonces no podríamos discipularnos ni a nosotros mismos. Y muchos que rechazan la disciplina y la corrección deberían tener por sumo gozo esta situación, porque como ya aclaramos, Dios corrige a sus hijos. ¿Está siendo corregido? ¿Está siendo discipulado? Pues entonces significa que tú eres un hijo y una hija de Dios. Pero si tú dices que te sales con la tuya siempre, pregúntate quién eres realmente. Hasta aquí la reflexión de esta noche. Puedes dejar en la casilla de comentarios tus oraciones. Estamos orando por los hermanos y pidiendo al Señor para que obre en la vida de cada creyente, de cada hijo suyo. En el nombre de Jesús, ¿sí? Se despide con ustedes el predicador desde Argentina. Bendiciones para todos. Chao, chao, chao.